Esta columna comienza con una solicitud simple, modesta, mínima. Quiero pedir la posibilidad de eventualmente no ser juzgado por un juez, por un magistrado delincuente. Como dicen los abogados, déjeme dar razón de mis dichos. La función de los jueces es, como usted sabe, muy relevante. Yo diría es una función enorme. No solo permite determinar, ellos determinan el destino de las personas, el destino de los bienes, sino que son esenciales en el Estado de Derecho y en la solución de las controversias sin que se recurra a la autotutela. Por eso tienen la exclusiva facultad de conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Los jueces ganan bien, ganan de acuerdo a sus altas funciones. Los ciudadanos estamos obligados, usted y yo, cualquiera, nosotros estamos obligados a acatar sentencias que muchas veces no nos agradan, que muchas veces consideramos injustas, pero las acatamos porque el Estado de Derecho y la convivencia pacífica y civilizada así lo exige. Todo esto se rompe si quien cumple esas tan altas funciones, si quien decide el destino de los demás, es él un delincuente que goza de impunidad. Los que han usado licencias falsas, más allá de la falta administrativa, yo estimo que han cometido un delito. Después de la investigación de la Contralora Dorothy Pérez, en el Poder Judicial se pusieron a investigar y descubrieron que 692 funcionarios habían salido del país estando con licencia médica. Los funcionarios del Poder Judicial son 13.457. De esos 692 siguen en el Poder Judicial 571. Y de estos hay 4 ministros de Corte de Apelaciones de Santiago, Valparaíso, Arica y Valdivia. Hay un fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valdivia y 84 jueces de tribunales inferiores. Estos son solo los que salieron fuera de Chile. De los otros, de los que teniendo licencias falsas no salieron, no se sabe nada. Pueden ser muchos más. Yo calculo que podrían ser o llegar a ser el 10% de todos los funcionarios judiciales. Es una enormidad. No se ha visto en el Poder Judicial un intento siquiera para investigar a todos los demás. La Corte Suprema ordenó que se hagan sumarios a los que salieron al extranjero. Pero yo no veo ningún interés en que se inicien contra esas personas investigaciones penales, juicios penales. Hasta el momento la nómina de funcionarios investigados es secreta. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, que se ha dado a conocer recién, señala que solo el 14% de los encuestados confía en los tribunales. A los jueces les pregunto, ¿no creen que este es el momento de reaccionar? Yo espero que los ministros de la Corte Suprema entiendan que esta gente, esos jueces y esos funcionarios, le metieron la mano al bolsillo a otros, robaron, que no basta con devolver la plata y que no nos pueden obligar a someternos a ellos si siguen en el Poder Judicial. No nos pueden ustedes obligar a someternos a delincuentes, por favor, no. Y si lo hacen por esa mala costumbre de las defensas corporativas, serán cómplices de esa gente. Y sería bueno que investiguen a los que con licencias falsas no salieron del país, como ya se los decía. Ya que no fiscalizaron antes, ya que toleraron por acción u omisión por años lo que ocurría, al menos ahora adopten una actitud distinta e investiguen. Porque si siguen así, serán los causantes de la llegada de un gobierno autoritario en el futuro. Es lo que ocurre cuando la democracia no da respuestas y después ellos mismos se lamentarán entre lloriqueos por las libertades perdidas, obviando su responsabilidad. En el Ministerio Público, en la Fiscalía, hay 10 fiscales y 32 otros funcionarios que también salieron del país con licencias falsas. Ojalá Ángel Valencia haga lo mismo. No puede haber delincuentes persiguiendo a otros delincuentes. Esto debe hacerse además en todo el aparato público. Porque, escuche bien, ya andan diciendo
que ni siquiera se puede destituir a esta gente, a los que roban, diciendo que destituirlos podría ser una sanción desproporcionada. Hay una sentencia de antes de la denuncia de la Contralora Dorothy Pérez, que es de la Corte de Apelaciones de La Serena. ¿Le doy el rol? Es un recurso de protección. 982-2020, para que lo pueda ver si quiere. ¿Cuál es el caso? Una funcionaria de la Junji, educadora de párvulos del Jardín Infantil Campanita de Ovalle, estando con licencia médica se fue a Brasil. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, la destituyó por infracción grave de la probidad administrativa. La Corte de Apelaciones de de La Serena, en un recurso de protección interpuesto a la funcionaria, falló a favor de ella. Ordenó levantar la sanción y aplicar una simple multa. Para desgracia de todos nosotros, esta sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena fue confirmada por los excelentísimos ministros de la Corte Suprema. Ya hay un antecedente. De más está decir que Dorothy Pérez, cuando descubrió los más de 25.000 funcionarios con licencias médicas en vacaciones en el extranjero, dijo que todas las instituciones públicas, de todas las que tenían más funcionarios viajeros al extranjero, ¿cuál era? Porque hizo un ranking. Usted lo adivinó, la Junji, de la que hablamos recién, con 2.280 funcionarios, solo en el periodo investigado 2023 y 2024. O sea, esa educadora de párvulos, gracias a los magistrados, con ese fallo del año 2020, hizo escuela. Los jueces tienen que detenerse, está bueno, e insisto, lo voy a repetir, no nos pueden dejarnos a nosotros en manos de jueces y funcionarios delincuentes. No nos merecemos esto. Realizada la investigación, se tienen que ir del Poder Judicial. En 2020, y este es otro antecedente relacionado con este tipo de cosas, en 2020 37.000 funcionarios públicos recibieron en forma irregular el bono clase media sin cumplir los requisitos para recibirlo. Este era un bono para personas que en pandemia habían tenido una disminución en sus ingresos de a lo menos un 30%. Pero esto no ocurrió prácticamente con ningún funcionario público. A los funcionarios que los encontraron con las manos en la masa, se les permitió devolver lo recibido ilegalmente. A los de sueldo más altos se le abrieron causas penales, fueron pocos. De los casi 37.000 funcionarios, solo se iniciaron causas penales en contra de 179. Y escuche bien, de estas 179 causas penales, 162 terminaron en archivo provisional, porque no hubo antecedentes para seguir con la investigación. 9 terminaron con suspensión condicional de procedimiento, 6 con un acuerdo reparatorio. En 2 se tomó la decisión de no perseverar. El Servicio de Impuestos Internos se encargó de no entregar mayores antecedentes a la Fiscalía para que las investigaciones no avanzaran. Es posible que algunos de esos funcionarios pudieran justificar la legitimidad del pago, pero esas son solo pequeñas excepciones. Los pillos quedaron resguardados y siguieron siendo funcionarios públicos porque la bestia se defiende. Los pillos operan a sus anchas. Pero ¿se da cuenta a lo que me refiero? Que con esto de las licencias médicas podría quedar todo en nada. Atento con lo que está pasando. El rey Pirro, estoy hablando del antes de Cristo, no es recordado principalmente por ser el primero que empleó elefantes en una batalla contra los romanos. Fue así como cuando los alemanes por primera vez se encontraron con los carros de combate en la batalla de Flandes, en la Primera Guerra Mundial, que usaron los ingleses. Los romanos obviamente perdieron la batalla, se encontraron con estos mastodontes, pero dejaron el campo lleno de cadáveres enemigos. Al año siguiente de esta batalla, me refiero al año 279 a.C., Pirro lo intentó de nuevo y de nuevo ganó la batalla,
pero sus pérdidas fueron enormes. Fueron tan grandes que intentó la paz. Mandó a un emisario a Roma. Lo mandó con 2000 prisioneros romanos, la paz y la entrega de estos prisioneros. Pero el Senado romano rechazó la proposición de paz. Y Pirro se fue de Italia, porque esas batallas que habían ganado en verdad se habían constituido en derrotas, porque las pérdidas sufridas fueron enormes. Porque a veces, muchas veces, hay victorias que son aparentes. Una victoria así, a lo Pirro, es la que podría obtener la derecha en las elecciones de fin de año. Todas las encuestas disponibles indican que hoy un candidato de derecha podría ser el próximo presidente de la República. Naturalmente que queda mucha campaña y hay que hablar de eso, hablaremos de eso más adelante, o sea, falta mucho. Pero el asunto es que al ir la derecha dividida en las listas parlamentarias, podría ganar la presidencia, pero en realidad perder. Se lo digo en forma cruda, directa. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que los quórum para modificar la Constitución bajaron después del estallido social. Los quórum hoy día son de 4/7. Esto ocurrió con una reforma constitucional de 2022 que bajó el quórum. Hay quienes dicen que si el oficialismo va unido en una sola lista y la oposición dividida, o sea, la derecha, podrían las fuerzas de gobierno, aún con menos votos, obtener 4/7 en el Congreso. La victoria presidencial sería entonces, como les decía, pírrica. No solo eso, la victoria del rechazo del primer proyecto constitucional, el de Boric, Loncón, el de Atria, esa victoria también sería pírrica porque modificarían esta Constitución. Hay un estudio realizado por el proyecto Stream Data de la Universidad de Concepción que analiza las posibilidades de todos los distritos del país en 4 escenarios. Lo hicieron a través de inteligencia artificial, se hicieron 1000 repeticiones posibles, tomando los datos de las últimas 3 elecciones parlamentarias y la última elección de concejales. En 3 de los casos sale ganando la derecha. Le cuento los 3 casos. Si oficialismo y oposición van divididos en 2 pactos. Segundo caso, si la derecha va unida y el oficialismo va dividido. O si ambos van en un solo pacto, la derecha ganaría con 78 diputados electos. En todos esos casos gana la derecha. Solo hay un caso en que la derecha perdería. Si el oficialismo va unido y la derecha va dividida. Y justo eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. En este caso el oficialismo obtendría 87 diputados. Atención, muy cerca de el famoso quórum de los 4/7, que es de 89. Y la derecha tendría solo 68. 47 para Chile Vamos y 21 para el otro pacto. Hay algo, eso sí, que no se puede medir. El efecto arrastre de los candidatos presidenciales sobre las candidaturas parlamentarias. El subdirector de Faro, Universidad del Desarrollo, UDD, Miguel Ángel Fernández, también hizo un estudio similar, pero él con 2 escenarios. Con la izquierda unida versus la derecha dividida. Si la izquierda unida y la derecha dividida, como parece que está ocurriendo, la izquierda obtendría 81 diputados y la derecha 72, con 37 para Chile Vamos y 35 para la llamada Nueva Derecha y 3 para el Partido de la Gente. Si ambos sectores van divididos, habría 74 para el oficialismo, 77 para la oposición y 4 para el Partido de la Gente. Hay otro aspecto a considerar en todo esto que estoy contando, con esto de los 4/7 y con esta posibilidad de que gane el Congreso el oficialismo, que gane porque va a la derecha dividida. Nuestra arquitectura constitucional está compuesta por la Constitución, pero además por una serie de leyes orgánicas constitucionales. Esas leyes orgánicas constitucionales solo se requiere para modificarlas la mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1 del Congreso. Este quórum también se rebajó. Las leyes orgánicas constitucionales regulan materias fundamentales. Le voy a dar algunos ejemplos. Estas leyes regulan el sistema electoral público, toda la enseñanza,
los partidos políticos, las concesiones mineras, los estados de excepción, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones. Atentos, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la victoria podría ser, como yo les decía, una victoria simplemente pírrica frente a todo lo que está ocurriendo. Esto se está discutiendo ampliamente en los sectores de la derecha en estos momentos. Y hay toda una discusión acerca de quién podría solucionar todo esto. Pero la situación es grave y por lo tanto está en una especie de espera a ver qué es lo que sucede. Queda poco para la inscripción de las candidaturas presidenciales. Queda muy poco. A ver, el Partido Comunista, a través de Lautaro Carmona, ha dicho que desea una nueva constitución. Janet Jara ha dicho que esa no es una prioridad, pero, dijo, uno nunca renuncia a sus sueños. O sea, el tema constitucional está ahí. En la elección senatorial se renuevan 4 circunscripciones en que se eligen 2 senadores, o sea, son binominales, insisto. Hay 4 circunscripciones en que se eligen solo 2 senadores, o sea, son circunscripciones binominales. Y en 4 en las que se eligen 5 senadores. En una sola lista pueden ir entonces 30 candidatos. Las circunscripciones binominales son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén. En la elección de diputados se eligen 155, por lo que cada lista puede llevar 183 candidatos. Si la derecha va dividida, con la lista de Chile Vamos y Demócratas por un lado, y republicanos, socialcristianos y nacional libertarios por el otro, podrían perder. Si se le agrega además en solitario, Amarillo, y otra del Partido de la Gente, la mesa está servida para el oficialismo. Y además ocurre otra cosa, que cuando hay 2 listas, por ejemplo la derecha, el adversario no es el oficialismo, el adversario está al lado, no está en la vereda contraria, y por lo tanto habrá una guerra civil. Y los candidatos a diputados y al Senado hacen campañas además con sus candidatos presidenciales, por lo que estos candidatos presidenciales se verán envueltos en las zancadillas, torpezas, bravuconadas, reyertas, tipo destrucción de propaganda electoral del adversario, peleas entre brigadistas, todo lo que sabemos en una campaña. O sea, la cosa viene brava. En el oficialismo, que están decididos a ir con una sola lista, van a mirar a las derechas cómo se pelean entre ellos. Y esta es una ventaja táctica muy grande. Aunque la UDI ha insistido en una lista parlamentaria, algunos dirigentes de Renovación Nacional no han sido claros y han dicho que el tema es llegar a un acuerdo con Demócrata. Evópoli, además, no quiere saber de una sola lista. Juan Manuel Santa Cruz dijo que es poco viable pensar en una lista parlamentaria común habiendo diferencias sustantivas. Nosotros, dijo, no admiramos a Orbán, Bolsonaro o Bukele. Nosotros creemos en un reformismo social, serio y responsable, no en base a eslóganes y populismos. Nosotros creemos que la diversidad es un valor, no un problema. Y mandó un sablazo final, dijo, por último, durante el estallido, nosotros estuvimos al lado del gobierno democrático, no en la oposición a este, refiriéndose a Kast. Abrió en todo caso una ligera esperanza de llegar a acuerdos mediante pactos por omisión. Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, dio un argumento numérico. Dijo, cuando hay muchos partidos es objetivamente difícil que todos quepan en una sola lista. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, dijo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir una sola lista. Claudio Alvarado, de la UDI, propuso que la mitad de los candidatos sean para Chile Vamos y la otra mitad para republicanos y libertarios, abriendo una puerta a una negociación. Pero José Antonio Kast les dio de nuevo un portazo a todos ellos. Dijo, está claro que vamos a ir en 2 listas. Y Arturo Esquella, el presidente de los republicanos, optó por la vía de la ironía. Dijo, están al debe en Chile Vamos. Esperamos cuanto antes tener noticias respecto a un eventual pacto de ellos con amarillos y demócratas. O sea, les dijo, pónganse de acuerdo entre ustedes.
Pirro, sí, el Pirro del antes de Cristo está absolutamente vivo. Es verdad que hay dos derechas al menos. La derecha conservadora, que no perdona a la derecha de Chile Vamos y la UDI haber negociado por mucho tiempo con la izquierda. No le perdona las 40 horas como jornada laboral, ni la reforma previsional, ni haber apoyado la reforma educacional de 2009 de Bachelet 1, ni la reforma tributaria de Bachelet 2. En fin, la lista es larga. Los culpan a ellos de ser los corresponsables del aletargamiento chileno. Hoy las encuestas indican que será José Antonio Kast el que pasa a segunda vuelta dejando en el camino a Evelyn Matei. La pregunta es si el voto de rechazo a Kast hará competitiva a Janet Jara en una segunda vuelta. Hasta el momento, las encuestas indican que gana Kast, pero con su paso a segunda vuelta se acrecienta la posibilidad de Janet, pero reitero, no le alcanzaría a ella para vencer. Pero esto es por ahora. El problema en estos momentos los tiene Evelyn Matei. Evelyn Matei no puede irse a la derecha porque ese sector ya está cubierto férreamente por Kast y Kaiser. Ningún voto de ellos se va a ir a Matei. Jamás podría quitar electores a ellos. Entonces hay una disputa en su comando de Matei, porque algunos creen que eso de quitar votos a la derecha más extrema es posible. Yo creo que es una pura utopía. Otros, como su jefe programático, el historiador Juan Luis Josa, o el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le impulsan a irse al centro. Pero, ¿hay centro? La impresión que hay es que los ciudadanos están tan polarizados que la gente llamada de centro está optando por una u otra opción más extrema. O sea que el centro se ha ido vaciando, se ha ido despoblando. Eso claramente ha pasado en la centroizquierda, que ha sido abducida, perdón por el término marciano, por la izquierda radical. De eso vamos a hablar más adelante. Pero, ¿hay centro para Evelyn Matei? La aspiración de Matei es que los concertacionistas desilusionados, los que sienten urticaria por un gobierno comandado por el Partido Comunista, adhieran, aunque sea amparados por el voto secreto, a su candidatura. Pero estos concertacionistas desilusionados, ¿cuántos son? Es verdad que se han enarbolado nombres como ejemplos de desencantados que han cruzado el arroyo y están apoyando a Matei. René Cortázar, Mariana Elwin, Jorge Burgos, Juan Pablo Arellano, Jorge Chausson, Pablo Piñera, Clemente Pérez, Pedro García, pero repito, ¿serán muchos más? El 18 de agosto vence el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias, o sea, queda muy poco tiempo. Hace unos días, Evelyn Matei mostró una cierta alegría por la victoria de Janet Jara porque dijo que sería más fácil ganar a ella que a Carolina Toa. O sea, ganar a una candidata al Partido Comunista porque cree que no hay terrorismo en el sur, que no reconoce que hay problemas graves en Nicaragua, en Venezuela o Cuba, es más fácil. Pero Janet Jara encabeza la encuesta en primera vuelta y Matei no está pasando a la segunda vuelta. O sea, Matei debiera enfocarse en su objetivo. Y a Evelyn Matei no le queda o le queda poco tiempo para remontar antes de que la ventaja de Kast sea insalvable. Pareciera que la discusión de ser más de derecha o más de centro me parece que no tiene ninguna importancia práctica. Lo que ocurre es que sea el posicionamiento que tenga Matei, es una candidatura que hoy está débil. Es posible que el asunto vaya por otro lado, que Matei necesite, por ejemplo, tener un par de voceros claros, potentes, asertivos, que sepan de lo que hablan y que sepan en detalle, que sean capaces de decir que Matei tiene más posibilidades que Kast ante Jara, que Matei pueda jugarse por la lista única invitando públicamente a Kast a pactar esa lista única, que pueda presentar un equipo potente con personas en cada área, los que podrían convertirse en los próximos ministros si es presidenta. O sea, mostrar un esbozo de gobierno, indicar claramente cómo sería posible, de acuerdo a sus ideas, cambiar el rumbo del país, indicar el camino para retomar la vía hacia el desarrollo, un camino que, si algunos lo creyeron, quedó objetivamente trunco.
Pero para todo esto, Evelyn Matthei tiene poco tiempo. Si sigue con más de lo mismo, debería olvidarse de ganar. Y si la derecha la ve débil, recordemos que es buena para la antropofagia, la van a eliminar y van a pensar en otra persona. Y no sería la primera vez que esto ocurre. Mientras tanto, José Antonio Kast navega tranquilo, sin hablar mucho, esquiva los temas incómodos, golpe militar, Pinochet, Punta Peuco, aborto. Cuando le preguntan sobre estos temas dice, ustedes ya saben lo que yo pienso sobre eso, y pasa a otro tema. Diego Paulsen, el generalísimo de Matthei, lo acusó de andar disfrazado, pero dice, en los debates deberá sacarse el disfraz. Kast se nutre de Johannes Kaiser, porque en comparación a él ya no es tan de derecha, o mejor se puede decir que hay otros que están más a la derecha. Kast sí se ha dado un espacio para la autocrítica. Dijo, jamás debiéramos haber ido al segundo proceso constituyente. Eso lo ha dicho y por lo tanto hay una autocrítica. El sector de Matthei ha criticado a Kast por hablar de economía, pero de no tener ni equipo ni plan económico. Dicen que habla mucho del estancamiento económico, pero que solo ha presentado el plan M&M para fomentar el empleo y la proposición de no más contribuciones para la primera vivienda. Esta semana, Kast incorporó al conocido economista Jorge Quirós. Bajo el eslogan Chile despega, anunciaron 3 ejes: desregulación, disminución del gasto público y ajuste de la carga tributaria. Todo eso es insuficiente y vago. Hay que señalar que Quirós, en algunas entrevistas, antes de asumir este cargo, ha dicho que hay que hacer un ajuste fiscal de 9.000 millones de dólares. Es un desafío enorme. Agrega que hay que bajar el impuesto empresarial al 17% en 4 años. Y un dato interesante de Quirós, votó no en el plebiscito de 1988. Con el voto de rechazo que tiene Kast, yo tengo la impresión que el candidato, me refiero a Kast, camina sobre huevos. Basta un resbalón, una mala respuesta, un enredo, un mal día para que empiece a tener problemas. Desde ese punto de vista, es una candidatura que tiene fragilidad. Imagínese que ese mal día, ese resbalón, esa respuesta equivocada, la diera en segunda vuelta frente a Janet Jara. Ahí está el talón de Aquiles de Kast. Y hay que poner atención a Franco Parisi. No va a pasar a segunda vuelta, pero revuelve el gallinero. Parisi, sin partido, porque el partido de la gente es de puros ex, está marcando en las encuestas. En solitario es capaz de hacer campaña y estar, insisto, con porcentajes importantes en los sondeos. Es una especie de outsider, con desenfado, con desparpajo, con una suerte de descaro. Pero él va a ser importante para la segunda vuelta y sabe negociar, es de esos que tira el tejo pasado. Yo diría que es un tema para la derecha la candidatura de Parisi. Y hablemos ahora de la candidatura del oficialismo. Y lo hemos dicho, el Partido Comunista está en éxtasis. Nunca en la historia de Chile uno de sus militantes había guiado a la izquierda chilena. Por eso, la primaria del oficialismo fue histórica. También es un punto de inflexión. La izquierda chilena se radicaliza y es guiada por quien cree en el marxismo-leninismo, en la lucha de clases, en la contradicción entre capital y trabajo, en la dictadura del proletariado, en el análisis científico de la realidad y un montón de cosas más. O sea, aquí hay un cambio total en la izquierda. Y además Janet Jara se puso como cibernética. Tuvo su primera reunión de trabajo junto a la Alianza de Gobierno y allí planteó la tesis del reseteo de su campaña presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Así mismo, como si fuera un computador. Dijo reseteo para que comience todo de nuevo. O sea, ¿en qué quedó su programa? El que presentó para la primaria, y ella dice reset. ¿En qué quedaron sus convicciones que allí estaban plasmadas? Reset. ¿Es creíble el cambio? Eso no es posible saberlo. Dijo que todo está sujeto a revisión. Claro, la ambición de ser la primera presidenta comunista
elegida electoralmente, no solo en Chile, sino en Occidente, es muy grande. El PPD incluso planteó una cosa curiosa. Dijo que había que firmar un estatuto de garantías programáticas, y esto es una novedad. Lo que quieren es que el programa no solo sea una promesa, sino que sea al mismo tiempo un marco, una frontera. Es eso y nada más que eso. No se permitirá que a Jara presidenta, si la eligen, se le empiecen a ocurrir otras cosas, que le surja la creatividad. A ese nivel de desconfianza se trabaja. Algunos, los más viejos, recordarán el Estatuto de Garantías Democráticas que la democracia cristiana exigió a Salvador Allende antes de votar por él en el Congreso Pleno de 1970. Y claro, me imagino también que recordarán lo que pasó después. Había causado preocupación el superficial programa económico de Janet Jara para la primaria. Se pretendía, en ese programa, fortalecer la demanda interna, aumentando los ingresos de las familias mediante políticas de fortalecimiento del empleo, de negociación colectiva, de aumento sostenido del salario mínimo y de participación democrática en las decisiones económicas. Después, hasta el senador Daniel Núñez del Partido Comunista tuvo que aclarar eso de crecer fortaleciendo la demanda interna. Hasta Mario Marcel, anda triste Mario Marcel, hasta él salió a criticar ese plan. Y Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, dijo que todo ese programa puede afectar los equilibrios económicos. Por todo esto es que el reseteo propuesto por Janet Jara es importante. Ahora entonces se va a presentar una nueva Janet Jara. Bueno, es posible que usted no entienda ninguna de estas cosas, porque solo los políticos lo entienden. Porque ¿quién va a entender eso de hacer campaña con unas propuestas para después de ganar la elección, digamos la primaria, cambiar totalmente y cambiar radicalmente? Pero los políticos, ¿quiénes son? ¿Qué piensan realmente? ¿Qué quieren realmente? ¿Para qué están en política? A ver, voy a hacer un paréntesis. Janet Jara enarbola como uno de sus grandes logros el acuerdo previsional, ¿no? El acuerdo de pensiones. Se estimaba que este sería un acuerdo para mucho tiempo, porque además la reforma de pensiones tiene una implementación progresiva en el tiempo. Pero ¿qué ha dicho Janet Jara ahora? Que quiere terminar las AFP. Pero ¿es creíble o no su palabra de llegar a un acuerdo que fue muy difícil, que tiene que perdurar en el tiempo para decir de inmediato a los pocos meses, no, si yo puedo cambio la AFP y por lo tanto termino con el acuerdo? ¿Es posible creer? Jara ha dicho que el reset alcanza casi todo, pero en dos cosas no. Para un salario mínimo de 750.000 pesos, con el que Chile tendría el salario mínimo más alto de América Latina y más alto que muchos países que tienen el mismo tamaño de nuestra economía, y que no va a aceptar bajar la negociación colectiva por rama. Uno de los flancos que tiene Janet Jara es el desempleo, porque ella fue ministra del Trabajo. En el primer trimestre móvil, bajo la administración de Gabriel Boric, cuando comenzaba Gabriel Boric, el desempleo era de 7,8%. Después de diciembre de 2022, ha habido una racha de 29 trimestres consecutivos con un desempleo superior al 8%. El último fue de 8,9%, la última cifra, 8,9%. En el trimestre marzo-mayo solo se crearon 14.500 empleos, que es la cifra más baja desde la pandemia. La tasa de desempleo de las mujeres es de 10,1% y en los últimos 7 meses las mujeres desempleadas han aumentado en 51.200 personas. Es el mayor desempleo femenino desde hace 5 años. Y si usted saca la emergencia del COVID, es el mayor desempleo de las mujeres en los últimos 15 años. En total, el número de desempleados llega a 917.000 personas. En el segundo trimestre, los avisos de empleo llamando a emplearse cayeron 3%. El alza en los costos laborales explica en buena parte el desempleo. El programa de Janet Jara pretende que sigan subiendo los costos laborales. Esto del empleo
es uno de los flancos de la candidata presidencial oficialista. La economía, todos lo sienten, se está apretando. Habrá que ver cuánto, además de esto, afecta a Janet Jara. Sus equipos debieran ver este asunto. Fernando Carmona, que es hijo de Lautaro Carmona, fue el autor del programa económico de las primarias de Janet Jara y lo van a sacar y lo van a, me refiero a Fernando Carmona, lo van a sacar y lo van a esconder. Están buscando a un economista de fuste, a un economista conocido, alguien que dé garantías. A propósito de esto, algo extraño pasó con el exministro Nicolás Eyzaguirre, porque él dijo públicamente que iba a votar por Janet Jara y que podía colaborar con la candidata. Y ella, Janet, dijo públicamente que le gustaría contar con él. Y después todo se enfrió. Es verdad, Eyzaguirre ya no está para estos trotes y menos con la historia que carga, pero se comenta que fue el PPD el que le cortó las alas a Eyzaguirre. Porque en el PPD hay poco ánimo con la candidatura de Janet y quieren cobrar un precio por colaborar. ¿Por qué? Porque se trata de candidaturas parlamentarias. Para que le den cupos parlamentarios, el PPD tiene que entregar algo. ¿Qué cosa? Ayuda, blanqueo a Janet Jara. Y además está el caso de Guido Girardi. Y no es broma, le hablo en serio. Girardi quiere ser diputado. Necesita un cupo de nuevo. Entonces, Eyzaguirre no podía colaborar así nomás, sin que el PPD no obtuviera algo. Y por lo tanto, lo de Eyzaguirre fue una especie de sueño en una noche de verano. Otro flanco de Jara es la seguridad. Recordemos que en la primaria atacó con ferocidad homicida a Carolina Toá. La vapuleó, la zamarrió, la humilló con el asunto de la seguridad. ¿Por qué? Porque ella había sido ministra del Interior y Seguridad Pública. Pero ocurre que los parlamentarios del Partido Comunista votaron en contra de muchas leyes del fast track, usted recuerda, sobre seguridad. Votaron contra la idea de legislar la ley Naim Retamal, la ley de usurpaciones, la ley en contra de portar bombas Molotov. Se abstuvieron en la ley antisaqueos, en la ley contra el sicariato. O sea, llegado el momento, Janet Jara tendrá que dar explicaciones. Las mismas que pretendió pedir a última hora y en forma de tartamudeo Carolina Toá. Incluso ahora recién, los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio se abstuvieron de votar la ley que autoriza instalar detectores de metales en el ingreso de colegios. Pasó algo curioso. Mucho se habló que Janet congelaría o suspendería su militancia en el Partido Comunista para dar garantías a todos. Esto es una especie de camuflaje o de cambio de piel. Quería transformarse ella en socialdemócrata, de hecho lo dijo, o de centro izquierda, algo que ya adquiría ribetes un poco ridículos en realidad. Pero se desistieron. O sea, Janet Jara seguirá siendo militante plena del Partido Comunista. Lo que sí es que se irá de la sede del comando que está en el ICAL, que es una sede prácticamente del Partido Comunista, porque quiere irse a una sede más neutra. Algunos sugirieron que se trasladara a Londres 76, pleno centro de Santiago, donde estaba el comando de Carolina Toá. Para algunos sería un signo de unidad. Para otros, una demostración del desalojo. Y otros dijeron que mejor que no, porque esa sede trae mala suerte, porque aunque no sean creyentes, por si acaso son supersticiosos. Jara presentó la estructura de su comando a los presidentes de partido. Su real poder se verá ahora con el liderazgo que demuestre en la confección de la lista única parlamentaria del oficialismo. Alguien con poder sube gente, baja gente, convence, logra que no reclamen. Vamos a ver el poder de Jara. El desfonde del llamado socialismo democrático ha sido un tema de análisis en los últimos días con rectores, profesores, columnistas, lobistas, políticos, expolíticos, opinando sobre lo que ha ocurrido con la socialdemocracia chilena, sobre este desplome. Hay de todo, desde la aparición de los viejos traumas, la exteriorización de las verdaderas creencias, escondidas por tiempo, la aparición de los resentimientos que surgen en momentos de definiciones y varias cosas más a propósito de lo que ha ocurrido, porque las personas ahora tienen que definirse en irse para un lado o para otro.
La verdad es que la desaparición del centro político ha provocado que los de centro o los que se decían de centro, ahora, como les decía, apoyen candidaturas más extremas, contribuyendo a la soledad en que se encuentra ese lugar medio. Leo a alguien que dice que ser anticomunista es algo irracional. Y además dice, o este señor se acerca rápidamente a Janet Jara. Pero justamente porque el socialismo democrático era una alternativa y era contrario al comunismo, es que al abdicar ante él deja de ser alternativa. Los argumentos que se utilizan son súper divertidos. Dicen que no se debe ser anticomunista, porque aunque sus objetivos sean dictatoriales, esos objetivos están contenidos por los otros partidos de la coalición. Y que esos otros partidos sabrán abortar las intenciones del Partido Comunista que está en sus estatutos. Bueno, y si no pueden, mala suerte. O sea, la argumentación, la lógica en el último tiempo está a la baja. Sería muy interesante saber si el candidato, a ver, lo siguiente, si en vez que la candidata fuera Jara, si el candidato fuera un derechista que propone el fin de la democracia, pero que fuera contenido por una coalición, si ese académico opinaría lo mismo. Naturalmente, que para quien no cree en esas contenciones, es mejor no tener tanta fe en ese dique y acercarse a quienes no necesiten contención para ser demócratas. ¿Será mucho pedir esto a la academia? Se lo explico. Cuando Janet Jara usó la camiseta Mata Paco, lo que habría fallado allí entonces la contención de la coalición, o algo así, según este argumento. O cuando se dice que en Cuba hay democracia, pero distinta, esa declaración no importaría, porque habría faltado la contención. O cuando el Partido Comunista actuó incitando a la revuelta en 2019, entonces habría faltado contención. Esta es una palabra, contención, que ahora se usa harto en Chile, en el Chile de ahora, porque hay que andar conteniendo a muchas personas, a muchas situaciones. Ahora, por ejemplo, habrá que eventualmente contener a la presidenta, porque hace no mucho Lautaro Carmona reivindicó las vías de hecho para la revolución, y eso en el lenguaje comunista es la vía armada o la revuelta. O sea, ustedes se dan cuenta el lío que hay. La academia, incluida la de los vértices universitarios, repito, está con una caída argumentativa. Leo a un expresidente de la democracia cristiana que dice que Gabriel Boric se demoró 30 días, el tiempo que me dio entre la primera y segunda vuelta para transformarse en un socialdemócrata, para dar ese giro. Eso no es así. La Constitución, que con ahínco, cruzando incluso el deber de abstenerse de intervenir, no era socialdemócrata. Bueno, estas son las confusiones, las que tiene la clase política, la que tiene la democracia cristiana en su agonía prolongada. De la democracia cristiana es súper difícil hablar, pero pasó una cosa curiosa. Andan buscando candidatos, porque saben que solo se mueren, pero andan buscando un candidato, a ver quién está disponible. Hay un parlamentario que en esta búsqueda, en esta espera, no dio más. Su espíritu de sobrevivencia a cualquier costo, su decisión de salvarse aún a costa de cualquier principio, su necesidad de optar a algún atisbo de vida, hizo que corriera donde Janet Jara, sin que su partido, la democracia cristiana, tomara todavía alguna decisión. Y le dijo a Janet Jara, así de todo corazón, que la apoyaba. A cambio, claro, ojalá de algún cupo parlamentario. Este parlamentario no es ni más ni menos que un vicepresidente de la Cámara, es Erika Edo. Fíjense en lo que ha terminado todo esto. Sálvese quien pueda. En medio de estas confusiones, estos acomodos, de estas justificaciones, de estos desvíos, en el socialismo democrático se vive una desmoralización, una especie de fin de vida. La cara desencajada de Carolina Toa fue el símbolo del desmoronamiento de la centroizquierda esa noche en que ganó Janet Jara. A Carolina Toa se le han rendido homenajes, comidas, palabras sentidas, cartas en los diarios, como una especie de obituario a la última de los valientes, la que no claudicó cuando todo estaba en contra. O sea, ha sido algo demasiado definitivo. Muchos empezaron a cavilar, a pensar, ¿cuándo empezó la decadencia de la socialdemocracia hasta llegar a lo que es hoy día?
Nosotros en estas columnas, lo hemos comentado hace tiempo, hemos dicho que la decadencia de la socialdemocracia comenzó cuando la Concertación empezó a corromperse, cuando hubo signos que fueron desatendidos, cuando no quisieron parar el negociado de las universidades, por ejemplo. Y ocurrió también cuando ganó por primera vez la presidencia Sebastián Piñera y consideraron que la derecha sí podía participar en el juego democrático, pero que moralmente no podían ganar la presidencia. Y en vez de intentar recuperar votación, en vez de mejorar lo que habían hecho, desecharon todo lo que habían realizado. Y bajo la batuta de Bachelet salieron al Partido Comunista para dar vida a la nueva mayoría, que solo duró 4 años. Y ese fue un mal gobierno. Ahí se terminó de desplomar la democracia cristiana. Y el socialismo democrático corrió a aliarse con sus adversarios en la izquierda, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuando ellos tenían la tesis del reemplazo. Y bailaron a su ritmo, apoyando o callando la revuelta popular de 2029, según el lenguaje que usa el Partido Comunista, del 2019, perdón, según el lenguaje que usa el Partido Comunista, que es la revuelta. Y participaron en los indultos de Boric. O sea, nada que hacer. Se autodisolvieron, no en ácido, sino que es lo peor que eso, políticamente. Se autodisolvieron ideológicamente. Ya no dieron garantías a nadie. El papel de Toá como guaripola de la prueba en la Constitución de Elisa Loncón, de Fernando Atria, fue muy triste, fue fantasmagórico, fue un poco circense. Ella fue una líder, aunque sea comunicacional, de la propuesta constitucional refundadora. Lo notable es que pensaran este socialismo democrático que queda, que Toá todavía tenía posibilidades, que aún era creíble, que tenía futuro. Ha habido demasiadas concesiones, demasiadas renuncias, demasiadas cobardías, demasiados arreglos chicos. Y ahora van a negociar unos cupos parlamentarios para salvarse y serán vagones arrastrados por la maquinaria de la ganadora, como corresponde a quien tiene más votos. Leo una carta, por ejemplo, de Eugenio Tironi, alabando a Toá, con unas alabanzas increíbles. Yo no sé si se da cuenta, Tironi, que parece un discurso de esos que se hacen a los muertos antes de sepultarlos. Muy rara la carta. Muchos miran a Bachelet y le reprochan por no haber apoyado a Toá. ¿Acaso todavía no se dan cuenta que siempre Bachelet fue muy cercana al Partido Comunista y que jamás iba a estar en contra de la candidatura de Janet Jara? Hasta en eso andan perdidos. Es como si estuvieran dopados, si no tuvieran entendimiento. El socialismo democrático, recuérdelo usted, perdió las presidenciales con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con Alejandro Guillé, con Paula Narváez, y en la última elección salió en 5º lugar con Yarna Proboste. La decadencia es larga. Muchos intentan poner una fecha que sea simbólica del comienzo de la extinción del socialismo democrático. Daniel Mansuy, por ejemplo, dice que fue el 27 de julio de 2011, y lo dice así. Ese día, los principales jerarcas de los concertacionistas decidieron no concurrir a una reunión programada con el presidente de la República, Sebastián Piñera, reunión que ellos mismos habían solicitado. El motivo aducido por Ignacio Walker, en ese entonces presidente de la Democracia Cristiana, para cumplir con el compromiso con el jefe de Estado, fue que la discusión no podía darse solo entre gobierno y oposición, sino que la mesa la debían integrar con los estudiantes. Desde luego, esta fue una exigencia de los jóvenes, quienes emplazaron a la oposición a no asistir al encuentro. Y con ello, dice Mansuy, la Concertación renunció a su papel mediador y se subordinaron su destino a una generación desafiante. Lo que se termina es la socialdemocracia. Y lo reitero, algunos que jugaban en el centro se van a los extremos con justificaciones inverosímiles. En la semana resultó impactante de nuevo el informe de Dorothy Pérez, la Contralora, sobre la extendida negligencia de Carabineros. Entre el 1 de enero de 2023 y junio de 2024, en un año y medio, delincuentes
gente que había cometido delitos de abuso sexual, tráfico de drogas, homicidios, asociación ilícita, tenencia de armas, accidentes con resultado de muerte. Todas personas que tenían orden de detención, que fueron fiscalizados por Carabineros, bueno, los dejaron ir, los dejaron libres. ¿Qué policía es esta? En el mismo periodo, en un año y medio, 626 vehículos con encargo por robo fueron detenidos en controles y los dejaron seguir. Parece una opereta barata, una comedia. De esos 626 vehículos, 358 y siguen perdidos. ¿Es que es solamente un problema de inoperancia o hay también coima? Es legítimo preguntárselo. Y además Carabineros nunca descubrió lo que estaba pasando en sus propias filas. Perdón usted, pero esto no puede sino ser calificado de una vergüenza. Esto lo demostró la Contraloría. Todo el sistema de fiscalización interna de Carabineros no funcionó. Imagine usted cuántos de estos casos pasaron antes de la fiscalización, o sea, el tiempo investigado, y después. Hasta el momento de eso que se llama responsabilidad de mando no se oye absolutamente nada. ¿Cuál es la respuesta de Carabineros? Es la típica redactada por un tonto burócrata que seguramente se la copió a otro burócrata. ¿Qué dice la respuesta? Entre otras cosas, se han implementado acciones concretas para la mejora continua. Mejora continua, dicen. Pero si son palabrerías. Hay algo más. En 2019 se realizaron 800 en un año, ¿no? 2019, 857.401 alcotest. En 2024, solo 154.877. Una caída brutal. ¿Qué está pasando con Carabineros? Mientras la política discute de sus asuntos, el crimen organizado, el tráfico de drogas penetra en las instituciones. Ahora se ven carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas comprometidos. Tenemos narcoaviadores, tenemos narcomilitares. O sea, cuesta abajo la rodada. Es como el tango Cambalache. ¿Lo conoce? Se lo recomiendo. A ver, hay 5 funcionarios de la Fuerza Aérea, militares de la Fuerza Aérea, que los pillaron trasladando 4 kilos de ketamina en un avión, iban a subir a un avión institucional, desde la base aérea Los Cóndores de Iquique a Santiago. La ketamina es una droga relacionada con el tren de Aragua. Pocos días antes se habían encontrado a 7 soldados profesionales del ejército trasladando 192 kilos de cocaína desde Iquique a Santiago. Tenían logística, vehículos adaptados para esconder droga, caravanas con vigías, tenían de todo. Antes, en la misma región de Tarapacá, fueron descubiertos 13 carabineros de la comisaría de Guara que dejaban pasar a narcotraficantes en los controles. En mayo se detuvo un funcionario de la Policía de Investigaciones que trabajaba en Policía Internacional en el aeropuerto de Pudahuel y que dejaba entrar y salir a lanzas internacionales y le pagaban coima. También en mayo un gendarme fue descubierto permitiendo entrar celulares y droga a la cárcel. Hace poco, el Ministerio Público separó de sus funciones a un fiscal de Rancagua por favorecer acusados por tráfico de droga. Y ocurre que 42 fiscales de Rancagua lo apoyaron por medio de una carta hablando de su alta moralidad. En el caso de los narcoaviadores, además se produjo un conflicto de competencia, porque la Fiscalía Militar empezó a investigar y el Ministerio Público dijo que ellos eran los competentes para investigar estos delitos. El Ministerio Público pidió los antecedentes a la Fiscalía Militar, la que se negó a entregarlos. Dijeron, nosotros somos competentes y nosotros investigamos. Y se trabó lo que se llama una contienda de competencia, la que debía ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Tarapacá. ¿Pero qué ocurrió? Que intervino el presidente de la República, Gabriel Boric, que según el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, instruyó a la FACH a entregar los antecedentes solicitados al Ministerio Público. Esta instrucción del presidente Gabriel Boric es ilegal porque es inconstitucional si es que se produjo. Pero resulta que Luis Cordero, el ministro, dijo que el presidente Gabriel Boric había instruido. Eso es inconstitucional. Entonces se equivocó el presidente, se equivocó el ministro Luis Cordero,
porque no se puede, insisto, instruir a una fiscalía, pero estamos viviendo tiempos torpes. Y se equivocó también el fiscal militar Carlos Yáñez al obedecer una instrucción ilegal, aunque él dice que no es así y que solo cambió de idea, que se le iluminó la mollera, que nadie le dijo nada. Para peor, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, dijo, mire, aquí se terminó el debate. Se tomó la decisión de que esto pase a la Fiscalía Pública. Pero ella no puede tomar esta decisión. Algunos han dicho que esto no es importante, que hay que preocuparse del narcotráfico, del delito, y tienen razón, hay que preocuparse de eso. Pero para combatir el narco es necesario tener instituciones fuertes, instituciones no debilitadas. Y justamente eso, lo de debilitar instituciones, es lo que hicieron Boris Cordero del Piano. Si viviéramos en un país normal, todo esto sería un escándalo, pero esto ha sido tapado por los narcoaviadores y los narcomilitares. Se lo decía, Cambalache, ese tango, tiene que escucharlo. Aprovecho de recordar a su autor, Enrique Santos Discépolo. Este tango tiene muchos años, es de 1934, pero está totalmente vigente. Es más, yo lo pondría de nuevo de moda.